Hola, mucho gusto. Mi nombre es Betsabel Luna López. Este proyecto trata mm, de los problemas de la comunicación tanto lingüística como escrita. Entonces vamos a desarrollar lo que es un tema este tema es muy profundo, pero vamos a cortar un poquito dando la información precisa, que es lo que pide el proyecto. Ok, mira, tenemos muchos factores en la comunicación, ¿vale? Em, yo les voy a hablar de cuatro principalmente. Uno de los primeros factores sería el lugar donde se da la conversación. Una conversación se define por varios tipos. Entonces, hay una conversación laboral, hay una conversación personal, hay una conversación de amistad que ya entra más como que lo social. Entonces, este factor que es externo se refiere como el lugar donde tú estás desarrollando una charla, una conversación, ya sea con una o dos o más personas, el ambiente, o sea, los ruidos que hay ahí. El segundo factor sería como que un factor muy interno, muy interno. Esto se refiere como a las emociones que estás experimentando, o sea, sus problemas personales o las tensiones que se producen durante los actos de una comunicación, ¿vale? Yo creo que sí entendemos esta parte. Por ejemplo, podría ser un ejemplo, a un factor interno sería durante tu comunicación que tú tienes con otras personas, podría ser que estés, aquella persona está comunicando o una noticia, no sé, X de otra persona, pero tú como que te relacionas en ella y ya te vas metiendo en esa conversación y ya casi estás platicando tu historia. ¿Por qué? Porque tus emociones te ganan y te salen esas ideas y dices, no, pues yo también ya viví eso, ¿no? Es un ejemplo más o menos. Bueno, así le comprendí yo, ¿no? Un tercer factor podría ser el lingüístico. Ese es muy claro. Es originado por las deficiencias que nosotros tenemos en la comprensión y la expresión del interlocutor. En, en este caso, podría ser el vocabulario, podría ser la pronunciación, podría ser el tono de voz, la entonación, el ritmo que lleva esa charla. Otro de los aspectos podría ser y que pasa muy común en nosotros en una charla o en una conversación es tu respiración. Tu respiración que el no respirar bien y dar una charla excelente, ¿no? Eh, la falta de sonoridad, la pronunciación deficiente, entonación inadecuada, trastornos de salud debido al uso de la laringe como aparato resonador, como la fatiga, la tos, em, la ronquera, por ejemplo. Yo no soy muy buena en la comunicación porque mi voz es diferente y yo
yo tengo mucho problema ahí, como que yo misma me detengo porque mi voz no es como que muy común, ¿no? Entonces yo mi voz pues ya la tengo así y no la puedo cambiar y ya está, he ensayado un poquito de música y todo eso, pero pues no se puede, no puedo cambiar las cuerdas vocales. Ya hice un montón de esfuerzo por tal de que mi voz mejore un poquito. De hecho, pues sí mejoró un poquito porque pues estuve haciendo unas entonaciones en las cuales me ayudaron muy poquito, mínima la parte, pero pues ya no puedo más. Y yo me rendí al final porque dije, yo ya no puedo más, ya no puedo. Entonces yo, para entablar una comunicación muy segura, no me presto a ello porque mi voz no le tengo confianza a mi voz. Entonces ese es un claro ejemplo, ¿no? Que yo no puedo entablar una conversación, una comunicación perfectamente bien en el oral porque pues mi voz no me ayuda muchísimo. Em, eh, Elementos básicos de la comunicación oral pues es la dicción y la motricidad bucal. Eh, y ejercicios de vocalización más articulación, entonación y expresión corporal también, modulación de la voz, impostación vocal. Por ejemplo, yo a veces, pues mi voz es así y es ronca, no sé cómo ustedes quieran llamarla, pero cuando yo estoy hablando bien así, yo hablo bien y de repente me dicen, es que no me grites, es que no me grites. O sea, si estás enojada, tranquilízate y luego me hablas. No, es que yo no te estoy gritando, es que yo no estoy enojada. Y pues tiende a confundirse en ese aspecto por mi tono de voz. Entonces, esa es una mala comunicación por parte mía. Pero pues la gente que realmente me conoce, pues va a decir, no, es que estás mal, ¿no? Porque ella así habla, así es su voz, pero la gente que no me conoce, has- ha habido muchas veces que le llego a caer mal a las personas porque dicen, ah, esa morra es muy mamona, muy acá, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto, esa es una mala comunicación. Entonces, la segunda parte, pues, es esto que estamos hablando en primer parte, pues es un poquito de lo que es la comunicación oral, cuáles son los problemas, ¿no? Y ahorita lo que vamos a platicar un poquito más, bueno, y casi igual, un poquito menos incluso, para no alargarnos tanto en el video, porque según mínimo son 6 minutos, ahorita ya llevo como 8 minutos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el problema de la comunicación escrita. Y es ahí donde ahorita por la nueva tecnología y todo que se va desarrollando cada día más, los celulares, todo, ya nos da flojera las nuevas aplicaciones. Por ejemplo, Facebook, mucha gente ya no escribe bien, no escribe correcto. em, WhatsApp, lo mismo, la gente ya prefiere mandar audios que estar escribiendo, ¿verdad? Entonces, hemos como que dejado un poco la lectura y la escritura. Entonces, a veces escribimos muy mal. Un claro, por ejemplo, los problemas de la comunicación escrita se basa más como que dificultades de ortografía. Ajá. ¿Qué nos referimos a dificultades de la ortografía? Nos referimos a lo que son los acentos, los signos de puntuación. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? ¿Qué más?
mm, las comas, los puntos, o sea, todo eso entra en lo que es los signos de puntuación. Entonces, la escritura la estamos dejando ya casi en el pasado y pues no debe de ser así porque, por ejemplo, si tú vas a ser un gran escritor, tienes que transcribir tus ideas, tienes que hacer borradores. Entonces, si tú, por un ejemplo, ¿no? Si tú vas a llamar el título de tu libro, por ejemplo, le pones, le pasó a un escritor, me parece, a un profesor, no, a un escritor, le pasó que a su título de trabajo de investigación le lo refería como a las aptitudes del profesor. Así, y en el texto desarrollaba en el tema de las actitudes del profesor y pues está mal escrito porque aptitudes es un concepto y actitudes es otro concepto. Entonces, como ves, una sola letra puede cambiar todo el sentido de una frase, de un contenido, de un desarrollo, ¿vale? Por otra parte, es difícil encontrar estudiantes que utilicen los signos de puntuación en un criterio. Por eso es muy, muy importante tomar un libro, leerlo y leerlo detalladamente y no solamente es leer, sino que es comprender la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en acción a la mente y agiliza tu vocabulario. Entonces, además, aumenta nuestra cultura, proporciona muchísima información y conocimiento y exige una participación activa. O sea, a mí a veces yo no leo muchos libros, he leído muy pocos libros, pero me ha interesado. ¿Por qué? Porque tengo amistades que sí leen un montón y de verdad que a veces ellos están en su, nos reunimos así, un café o una comida o algo y y ellos de repente empiezan como que a entablar una comunicación, una conversación de un tema. Y yo digo, chin, por ejemplo, un claro ejemplo es la política. Hablan mucho de la política. A mí no me gusta en absoluto la política, ¿eh? No me gusta para nada la política. Yo de política no te sé casi lo básico nada más y lo que me han enseñado en historia, ahora sí, pero así en fuera que a mí me guste y que se postuló tal presidente, tal candidato, tal tal otro, no, no, porque no soy como que aficionada a eso, pero ya entendí que sí es importante, te guste o no te guste, lo tienes que hacer. ¿Eh? Porque es muy fácil. Las reuniones, como les comentaba, las reuniones que hago con mis amigos, em, ellos tienen mucho tema de conversación y para que tú tengas un tema de conversación, debes de tener un conocimiento o un intelectual súper maravilloso, porque si tú te juntas en el grupo y ellos hablan de un tema y tú dices, ¿qué onda? Yo no sé nada de eso y te quedas así y sonríes y el otro prácticamente como, bueno, no como, es la ignorancia la que está ahí presente porque no eres capaz de leer, de investigar, de darle un seguimiento para no verte así. Yo ya lo entendí y ya lo estoy poniendo en práctica, porque si tú quieres tener, si tú sabes, más bien dicho, que tienes ese tipo de amistad, pues sabes
que debes de tener temas en común con ellos para poder tener una excelente comunicación y tienes que pronunciar bien las palabras y tienes que escribir bien las palabras porque también a veces suele pasar ahí en el grupito que estamos. No digo que yo y tampoco digo que yo me salvo, que soy la excepción, ¿no? Pero ha pasado de que a alguna ocasión en lo oral más que nada, pues también se refleja en lo escrito, ¿no? Porque se escribe de una manera, pero lo pronunciamos de otra manera. Una vez había una amiga que había comentado que ¿qué palabra fue? Fue una palabra que dijo, no me acuerdo exactamente qué palabra fue, pero fue una palabra. Y y yo no soy de esas personas que se burlan, que hacen bullying y que nada, pero pues en el grupo siempre va a haber una persona que sí lo va a hacer. A lo mejor es inconscientemente, a lo mejor es igual su ignorancia la que se asoma, porque pues no somos perfectos, claro lo está, nadie es perfecto. Entonces, él se empezó a burlar y le dijo, es que no se dice así, se dice así. Se escribe así como tú lo estás diciendo, pero se pronuncia de otra manera. Con exactitud no me acuerdo la palabra, pero la voy a investigar y ya lo subo en un mensajito ahí, ¿vale? En sí, en conclusión, todo esto, o sea, la comunicación se basa de un emisor, de un receptor, de un mensaje y de un código, ¿vale? Donde tu mensaje debe de ir claro para que el receptor pueda, pueda entender tu código que tú le estás mandando. Entonces, por eso debe de ser tanto en oral como en escrito, debe de ser correcto. Y aquí la importancia de la lectura, de que la lectura te ayuda muchísimo, muchísimo a cómo escribir y a cómo pronunciar las palabras. De mi parte, yo creo que fue todo. Es como yo les decía, es un tema muy, muy largo porque, por ejemplo, la comunicación, el concepto de comunicación es muy claro, muy preciso, pero también se lleva un poco más de tiempo porque son muchos tipos de comunicación. Hasta donde yo he estudiado, son 8 tipos de comunicación. Entonces, sí, es un poquito más extendido, pero pues lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Excelente día. Hasta luego.